Si algunos de los que veis este vídeo tenéis oportunidad, no dejéis de viajar a Tierra Santa. Ahora es un tiempo un poco complicado, aunque es verdad que lo de las vacunas parece que va muy rápido en Israel. Quizás es un tiempo complicado, pero es una obligación, casi una necesidad de la vida cristiana. Porque realmente conocer la tierra donde nació Jesús, donde vivió Jesús, donde Jesús realizó todo su ministerio, en un rincón perdido del Imperio Romano, es una experiencia para nuestro corazón, para nuestra vida cristiana, que se recuerda para siempre. Hoy especialmente porque nos habla de la sinagoga de Cafarnaún, que es el lugar donde tiene protagonismo el Evangelio de este domingo. La sinagoga de Cafarnaún, que a la vuelta de 20 siglos allí está. Allí está el espacio donde estaba la sinagoga de Cafarnaún, la sinagoga nueva, los restos de la sinagoga antigua. Y es un sitio espectacular, porque es ahí mismo donde estuvo el Jesús, no hay duda, donde estuvo el Señor, no hay ninguna duda. Y ahí tiene lugar este acontecimiento de la vida del Señor, que es el comienzo de su ministerio. La semana pasada lo dejábamos escogiendo a los primeros, a los que les pide que le sigan. Y hoy le encontramos entrando en la sinagoga de Cafarnaún para escuchar la palabra de Dios, como se hacía los sábados entonces, y para explicársela a la gente. Y el Señor coge esta palabra de Dios y les empieza a explicar. La gente se queda asombrada por su autoridad. El Señor enseña con autoridad. Lo primero que nos dice el Evangelio es que Él no enseña como los escribas, enseña con autoridad. La autoridad que viene de ser Él quien es, de ser el Hijo de Dios, también la autoridad que viene de su propio testimonio, del testimonio de su vida, de lo que Él hace, de lo que Él vive. Un testimonio que queda sellado, queda como marcado con los milagros que Él realiza. Su palabra no es vacía, su palabra transforma. Y ahora es como momento para nuestro primer examen de este chateando con Dios. ¿Cuál es mi relación con el Señor y si esa relación está transformando mi vida? Si mi vida va cambiando poco a poco por cómo habla el Señor, por cómo se manifiesta el Señor, por cómo transforma mis obras a la luz de lo que Él nos dice. El Señor hablaba con autoridad. Nosotros podemos leer el Evangelio y escuchar las mismas palabras de la sinagoga de Cafarnaún, podemos escucharlas como dichas para nosotros mismos, porque cada palabra del Nuevo Testamento está dicha para ti, solo para ti. Aunque solo existieras en el mundo tú, la palabra de Dios diría lo mismo, porque está escrita para ti, para tu aquí, tu ahora concreto en el que estás viviendo. Por eso escuchamos la palabra de Dios, escuchamos al Señor que también a nosotros nos habla con autoridad, no nos habla como pegado a costumbres, pegado a tradiciones. No nos dice lo que Él ha oído de otros, sino que Él nos transmite la palabra de Dios, lo que Él mismo es, el verbo de Dios que se hace carne. Es como el primer punto de este evangelio que escucharemos el domingo. El Señor que se acerca a la sinagoga de Cafarnaún el sábado y allí comienza su ministerio. Su ministerio de predicar la palabra de Dios, de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Y lo hace de una forma que llama la atención por su autoridad. Allí cerquita de la sinagoga de Cafarnaún está también la casa donde vivía Pedro y su suegra, la suegra de Pedro, esta a la que le hizo el milagro. Y bueno, es un sitio que tiene todo el encanto de impresión de que estás allí mismo donde Jesús paseaba. Es muy impresionante la sinagoga de Cafarnaún. Bueno, pues en ese primer momento en la sinagoga de Cafarnaún se le acerca un señor que tiene unos espíritus inmundos que le reconocen al Señor y le dicen: sabemos quién eres el santo de Dios. Y aquí me gustaría pararme para que nos diéramos cuenta de una pregunta casi que también viene para nosotros en estas palabras de los espíritus inmundos. Fijaos, los primeros que han reconocido al Señor han sido los pastores en Belén, ¿no? Hace unos días lo recordábamos, los pastores que se acercan y que tienen que descubrir a Jesús, que está escondido, el Mesías escondido en un niño pequeño nacido en un establo, allí a tomar viento de lejos. Son los ángeles los que les indican a los pastores: allí está el Señor. Lo mismo les pasa con la estrella a los magos de Oriente. La estrella les guía hasta donde ha nacido el Señor. El Señor ya es reconocido. Si os acordáis la semana pasada, cuando Juan el Bautista señala a Jesús, lo señala como: este es el Cordero de Dios.
Es como el segundo anuncio de que este de aquí no es uno cualquiera, es el Mesías. Y los discípulos de Juan también reconocen al Señor. Y ahí se acercan Juan y Santiago, Andrés y Simón, a conocer al Señor. Y fijaos, lo que le dice Andrés a su hermano Simón es, cuando él ya ha estado con el Señor, lo decía la semana pasada, lo primero que le dice es: hemos encontrado al Mesías. Fijaos, los pastores, los magos de Oriente, Juan el Bautista, Andrés, todos señalan a Jesús como el Mesías. Bueno, pues hoy lo reconocen así los demonios, ¿no? Los espíritus inmundos que viven dentro de ese señor que se acerca a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Y los espíritus inmundos le dicen: sabemos quién eres el santo de Dios. Reconocer al Señor. Y eso es lo que digo que puede ser una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti hoy? Todos le están reconociendo como el Mesías, todos le reconocen como el Salvador. Hasta los espíritus inmundos se dan cuenta de que el Señor es el Mesías. ¿Quién es para ti el Señor? Es como la pregunta que nos puede ayudar en la oración a lo largo de esta semana. ¿Quién es Él? ¿Quién es en ti? ¿Él es una costumbre para ti? ¿Es una tradición? ¿Es una cosa de tus padres? ¿Es una decisión personal? ¿Es una revelación? ¿Es un Salvador que te acoge y te salva? ¿Quién es Jesús para ti? Todos lo están reconociendo. ¿Cómo lo reconoces tú? Es como una pregunta para nuestro examen. Y luego el Señor, con estos espíritus inmundos, les manda a callar, les dice: callaos, salid de él, ¿no? Y los espíritus inmundos abandonan a ese Señor al que tenían poseído. Es una de esas cosas del Nuevo Testamento que dices: bueno, exactamente cómo habría sido, cómo sería la historicidad del asunto. Bueno, parece bastante claro que en este caso es realmente una posesión de espíritus, y parece bastante claro que esos espíritus entablan ese diálogo con el Señor que es eficaz para la salvación de esa persona, porque los espíritus inmundos obedecen al Señor y se van. Nosotros, que podemos preguntarnos quién es el Señor, también podemos vivir así, reconociendo a Jesús como el Señor y también viviendo, obedeciendo al Señor en lo que Él nos manda. Hasta los espíritus inmundos le obedecen, que fue la gran sorpresa para todos, ¿no? Cómo le están obedeciendo al Señor. Esos espíritus inmundos se alejan del Señor por la llamada de Jesús. Nosotros podemos también, un tercer como punto de este comentario del Evangelio, es mirar nuestro corazón para descubrir cuáles son nuestros espíritus inmundos. Seguramente no será una posesión, seguramente, ¿verdad? Que no será una posesión del espíritu dentro de nosotros, que necesitamos ahí un exorcismo o qué sé yo. Pero seguramente si miramos un poco nos damos cuenta que tenemos espíritus inmundos que llevan dentro de nosotros corroyéndonos por dentro, ¿no? El ánimo, como acabando con nuestro ánimo, ¿no? Quizá es el espíritu del egoísmo, de la soberbia, quizá el espíritu del individualismo, del pensar solo en nosotros mismos, de la pereza, de la lujuria, de la gula, de la ira, qué sé yo. Espíritus que están como dentro de nosotros, tirando de nosotros hacia abajo, intentando que cada vez nosotros seamos un poco peores. Bueno, pues también es momento para pedirle al Señor que nos salve. También es el momento para decirle al Señor: Señor, ayúdanos a arrancar de mí, ayúdame a arrancar de mí ese espíritu inmundo que en mi caso se llama así, tiene este nombre. Es el nombre de este pecado, de esta cosa que me hace sufrir por dentro, de esta pelea que llevo haciendo años para salir adelante. Bueno, y vivir con paz, ¿eh? El Señor acaba arrasando con el espíritu inmundo siempre. Basta con que nos pongamos en su presencia, basta con que se lo pidamos con fe, y basta con que perseveremos en la vida cristiana, escuchando al Señor, celebrando su palabra, recibiendo el perdón, acudiendo a la Eucaristía. Y con eso, a esos espíritus inmundos van perdiendo poder dentro de nosotros, acaban desapareciendo. Pues vamos a reflexionar a lo largo de esta semana con el Evangelio de este día. En primer lugar es enseñar con autoridad, cómo nos sentimos nosotros enseñados por el Señor. En segundo lugar, reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como hacen los espíritus inmundos en este día. En tercer lugar, acoger dentro de nosotros a Jesucristo como el Salvador, el que nos libera a cada uno de nosotros de los espíritus inmundos, seguramente no tan poderosos como los del Evangelio, pero que tienen su origen en ese pecado original que nos ha dejado un poco dañados en nuestra capacidad de hacer el bien. Ojalá que lo vivamos así a lo largo de esta semana.